Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Hablemos de Todo con Pablo. Nuevamente les doy una cordial bienvenida. Gracias por continuar aquí en este espacio para ti también, donde estamos hablando de testimonios reales, vidas transformadas. Así es que no te lo pierdas, estás aquí en Hablemos de Todo. En esta ocasión quiero hablar de una persona muy especial en mi vida, una persona que marcó algo con tinta indeleble, ¿sí? Que en un principio pues no tenía esa relación con él, pero conforme yo fui madurando, empecé a tener esos lazos cada vez más fuertes. Y quiero hablar de mi padre, ¿sí? En episodios pasados comenté que era una persona muy ocupada, muy trabajadora, muy estudiosa, y lo dio todo para darnos una mejor vida. Él nos enseñó valores y principios en los cuales estamos fundados. Y en un tiempo que yo poco lo veía, mi hermano Omar, que ocupaba ese lugar mientras él estaba ausente, pero llegó el tiempo donde después de que yo adquirí responsabilidades ya como hombre, que aceleré mi proceso para ser hombre con responsabilidades, sí, de trabajo, de estudio y de mantener una familia. Entonces ahí fue donde nuestra relación entre él y yo empezó a cambiar. Fuimos más apegados el uno al otro, ya que trabajábamos pues donde mismo, ¿sí? Él me consiguió mi primer trabajo y había cosas que a él no le gustaban. Como padre, él no le gustaba, en primer lugar, verme sucio. Sí, yo en un principio creí que me gustaba la mecánica. Intenté por ahí, pero a mi papá decía, no me gusta verte lleno de grasa, no, tienes que seguir estudiando. Pero en su momento pues era lo que yo podía hacer, agarrar experiencia, ¿no? Y él era gerente de una compañía grande. Y me dio la oportunidad en diferentes áreas, el cual me fui forjando, empecé a madurar en la cuestión laboral y nos empezamos a hacer amigos. Empecé a conocer a mi padre como un gran amigo, una persona, en su momento si tú lo veías parecía como que estaba enojado, pero cuando tú tratabas con él era una persona sincera, era el mejor amigo que tú pudieras tener. Y sobre todo algo que siempre estuvo en él, que decía, la lealtad no se paga con nada. Y otra de las cosas era de que nunca salgas de una empresa con la cabeza agachada, con algo que te avergüence. Siempre sal con la cabeza en alto. Y no importa las circunstancias, siempre sal con la cabeza en alto, me decía. Y nos empezamos a hacer amigos. Yo empecé ahora sí que a hacerle caso a sus consejos y empecé a ver que me funcionaban una y otra vez, y empezamos cada vez a convivir más. La vida con él era seria en lo que se refería a lo laboral, muy seria, por cierto, mucha disciplina, dado que él tenía un cargo con bastante autoridad, manejando bastante personal. Y yo eso lo adquirí de él, pero también cuando se trataba de estar con la familia, él lo daba todo. Él se quitaba ese atuendo de seriedad, y era una persona muy alegre, muy chistoso también. Y las reuniones con la familia eran así. Cuando él visitaba sus hermanas, sus hermanos, llegaban los sobrinos y lo rodeaban porque
tenía unas ocurrencias que nos tenía risa y risa a todos. Las reuniones ahí eran de dolor de estómago, de tanto reír, y de dolor también de tanto sonreír, ¿no? Y lágrimas de tanto llorar por el efecto de la risa. Y eran tiempos de mucha vida, ¿no? De mucha energía. Sí, había problemas como todo, ¿no? Pero ahí lo empecé yo a conocer. Había una cosa que era algo, en un principio fue difícil. Yo creo que en la manera que fuiste creado, pero entre hombres, yo creo que antes, era muy difícil mostrar el afecto y decir palabras donde pudieran, digámoslo así, se pensaba, ¿no? Pero no es así. Poner en tela de juicio tu hombría, ¿no? Por ejemplo, decirle a tu hijo te quiero, o recibir un te amo de tu hijo, o viceversa. Eso se decía con otro tipo de cosas. Mi papá se refería a mí como campeón, y campeón para allá, y campeón para allá. Y cuando algo se me dificultaba, siempre decía, búscale la manera, todo tiene solución, menos la muerte, decía. Búscale la manera. Y yo crecí con eso, siempre buscando la manera, porque fue de la manera que eso se impregnó con tinta indeleble en mi vida, en mi pensamiento. No era una persona que aspiraba en el sentido a tener mucha riqueza. No, era un hombre muy sencillo y que me enseñó a ver las cosas donde puedes hacer lo que tú quieras en el sentido de progresar, pero nunca pierdas el piso, decía él. O sea, haz lo que te venga a la mente y llévalo a cabo. Y siempre busca la manera, siempre va a haber una solución. Pasó el tiempo y él visitó ya tenía años sin ver a mi hermano Omar, que él estaba en Estados Unidos, y ellos sacaron su visa y fue algo muy, muy peculiar, porque en la manera que él, cuando la pregunta que le hizo el cónsul y como él lo platicaba, tenía una manera muy peculiar de platicar las cosas que pues te hacía reír. Y le preguntaron que a qué quería ir a Estados Unidos, ¿no? Lo típico. Y lo que él dijo fue, quiero ir a presenciar un partido de los Dodgers en el Dodger Stadium. Y riéndose, el cónsul le selló su visa y se la dio por primera vez. Y mis padres pues estuvieron viajando muy seguido, ¿no? Para ver a mi hermano. Y en eso también migró una de mis hermanas. Y empiezo a quedarme yo solo, ¿no? Con los principios que él me enseñó y todo. Pero en uno de sus regresos, él tuvo un disgusto muy fuerte dentro de la empresa donde él trabajaba o trabajábamos. Al punto de ese disgusto que mi papá enfermó muy, muy fuerte. Le pegó un diabetes, pero que no sabía de momento qué tenía. Y también él empezaba a aceptar la fe, ¿no? Que por parte de mi madre nos fue inculcada. Empezaba a leer la Biblia, empezaba a orar, lo llegué a ver orando, cosa que yo nunca lo había visto. Y fue una etapa muy, muy bonita, pero antes de poder él aceptar a Jesucristo como su Salvador, ¿sí? Como aquel que perdona pecados, él enfermó. Y esa enfermedad lo llevó, no sabían qué tenía, de ir manejando. Me recuerdo, él iba manejando y él le daba por vomitar, ¿no? Entonces, pues fue un proceso que él pasó, como que un cambio en él.
yo no lo conocí como una persona viciosa, pero sin embargo, pues él se le respetaba su manera de vivir y él respetaba la de mi madre y la de nosotros. Y siempre con esa manera de mostrar su afecto hacia nosotros de una manera muy distintiva que era con el humor. Eh, Él se bautizó eh, y después pues vino todo esto, ¿no? Empiezo yo a hacerme amigo de él, pero era difícil podernos decir un te quiero, no sé por qué pasaba. Él tiene que renuncia a este trabajo por su salud y y yo me quedé trabajando ahí. Entonces él tomó eso como una libertad para poder seguir viniendo o viajando, perdón, a Estados Unidos a ver a mi hermano y a mi hermana que ya estaban allá. Entonces, eh, empieza así mi vida y de repente vuelvo a sentir como cuando mi hermano, se fue. Ya no lo sentía yo tan cerca, ¿no? A mi papá. Y como que empiezo a perder un poquito como dicen por ahí, el norte, ¿no? De sentirme un poco solo. Nosotros todavía, pues trabajando duro, habíamos pasado ya el proceso de la sanidad de mi hija. Mi hija ya no estaba usando el aparato para caminar por el milagro que Dios hizo en ella. Y que fue 100%, o sea, eso ya no volvió jamás. Eso fue una sanidad, un milagro tremendo. Pero nos llevó a empezar a tener esa relación ahora ya más de lejos, ¿no? Porque él viajaba mucho, mis padres, y empiezo yo a progresar, ¿sí? O sea, fueron tiempos de bonanza. Hasta que viene a mi vida otra vez unas circunstancias donde cuando todo te va bien y que todo te resulta, cuidado porque viene una prueba. Así te lo puedo decir, prepárate. Mi padre regresa y yo decido renunciar también a ese trabajo donde el que él me consiguió, y empezamos a buscar trabajo y rompimos una regla, una regla, de hecho una regla de él. Él decía, nunca busques trabajo cuando no tienes trabajo. Siempre busca trabajo cuando tienes trabajo. Y se oye un poquito como ilógico, pues cómo voy a pedir trabajo cuando tengo trabajo, pero no. Cuando no tienes trabajo y buscas trabajo, vas a agarrar lo que sea, porque vas a entrar en un lapso de desesperación. Pero cuando tienes trabajo y empiezas a buscar, entonces las cosas cambian, porque tú puedes negociar tu salario, ¿no? A conveniencia de que vas a dejar el otro lugar para progresar, no vas a salirte de un lugar para ganar menos, ¿verdad? Entonces, pero ahí sí, por esa enfermedad se rompió esa regla. Y se sale de trabajar, regresa de Estados Unidos y luego yo también me salgo de trabajar. Y empezamos a buscar trabajo los dos. Otra cosa que él me decía mucho, bueno, por mi juventud, ¿no? O sea, era muy muy dinámico y decía todo lo que quería hacer, y mi padre decía, nunca reveles todas tus cartas, decía. No des todo. Sí, dice, nunca reveles tus proyectos. Hay distintas personas que tú te vas a topar en la vida. Aquel que realmente te quiere ver progresar, aquel que dice que te quiere ver progresar, pero realmente te quiere ver hundido, y aquel que te aborrece con cualquier cosa que te vea diferente, sin que tú lo sepas, te está odiando, decía él. Y sí,
Se hizo amigo de alguien y de otra empresa y él metió una aplicación ahí. No le llamaron. Ah, meto yo la aplicación a ese lugar y me llaman. Entonces sí me dio. Él había agarrado un trabajo, pero yo decía, bueno, ¿por qué no le dieron trabajo a él? Un hombre con bastante experiencia, mucha experiencia, el estudio, eh, todo, todo lo que necesitaba esa empresa. Y alguien con menos experiencia que sí me dieron la oportunidad de aprender marketing en donde estaba antes porque ellos me ayudaron, pero me dieron el trabajo a mí y era lo que yo no comprendía, ¿no? En eso él encuentra trabajo también y de hecho eran empresas relativamente un poco similares, no promocionaban lo mismo, los dos éramos representantes y teníamos que salir a viajar. Y para ir, no íbamos, tratábamos de trazar nuestras rutas de visitas con clientes y nos íbamos juntos, ¿no? Para hacernos compañía. Y nos sucedían cosas muy chistosas. Mucho, muy chistosas. Y um, en una ocasión lo dejé yo con un cliente, ¿no? Entonces yo decido dejarlo para que tuviera su tiempo y no hacer presión. Yo tenía también clientes en el área y traía yo la camioneta de la empresa, ¿no? Pero en eso él deja sus lentes dentro de la camioneta, entonces yo me voy, ¿no? Y, y la empresa que él promovía tenía como, parecía una enciclopedia, lo que tenían ellos era bastante producto. Lo mío era más sencillo, pero pues yo me di la vuelta y me fui. En eso él se da cuenta que no tenía sus lentes y pues corre detrás de mí, pero no me alcanzó. Lo chistoso de esto fue de que él, él se sube a la camioneta atrás. La camioneta tenía como porque también se repartían algunas veces materiales para construcción ahí, o de material eléctrico, pues. Y él se sube en la parte de atrás. Previo a esto yo llego con otro cliente, sí, y entonces él me sigue, me ve que estoy en otra esquina y él va corriendo para alcanzarme por lo de sus lentes, ¿no? Pues se sube, o más bien yo me arranco y él no me alcanza, entonces se sube detrás de la camioneta. Y yo empiezo a hacer tiempo, ¿no? Entonces, pero yo no me daba cuenta que él iba colgado, ¿no? En la parte de atrás. E incluso le di toda la vuelta al pueblito que andábamos visitando y regreso al lugar de donde lo dejé. En eso lo veo todo despeinado por un lado de la ventana. Dice, vengo detrás y no te das cuenta, vengo colgado en la camioneta. Y nos ocurrían cosas así muy, muy chistosas, ¿no? Y en una ocasión, pues, en uno de esos viajes también, pues ya veníamos noche cansados y me dice, yo te ayudo a manejar. Le digo, ok. Y pues no, pues pobrecitos los perritos que andaban por ahí, ¿no? Porque pues arrasó ahí con todos, ahí en un pueblito que se salían los perros a esos, pues callejeros, ¿no? Pero pues se toparon con mi papá. Pobrecitos. Entonces, y cosas así que siempre ocurría algo en su entorno que era algo de que nos acordábamos y eran carcajadas y carcajadas y te acuerdas de esto y te acuerdas de que puras anécdotas y no me alcanzaría todo un podcast para contar todo esto, es demasiado, pero para darles una idea de cómo era él, ¿no? Y en esta empresa, el que supuestamente le iba a conseguir el trabajo donde yo estaba, lo despidieron.
lo encontraron pues con un desfalco y lo despidieron. Llega un nuevo gerente y parece que nos empezamos a hacer, digo parece, ¿no? Por lo que sigue, que éramos amigos, ¿no? Más joven, y en una de esas cuando él estaba limpiando la oficina que le iban a entregar, la que era de la otra persona que supuestamente era amigo de mi papá, estaba en la basura el currículum de mi papá. De momento cuando él lo agarra, pues también Pablo Díaz, me dice, oye, me encontré tu currículum en la basura. Y yo me quedé, ¿currículum? Pues le digo, lo mío no era muy grueso, pues es unas cuantas hojas, ¿no? Pero pues el de mi papá sí ya pesaba, ¿no? Y dice, ¿tú no eres Pablo Díaz González? No, le digo, yo soy Díaz Sepúlveda. Le digo, Díaz González es mi papá. Oh, dice, estaba esto en la basura. O sea, el currículum ni siquiera salió de la oficina. Fue directo a la basura, ni siquiera al corporativo de esa compañía. Alguien que se decía ser su amigo. Nunca lo entregó. Yo creo que lo leyó y más que ver un beneficio, pues vio que iba a sentir una competencia, ¿no? Pues esta persona, pues cayó, se descubrió lo que andaba haciendo y lo despidieron. Empiezo yo a ver cosas. A mí siempre me ha gustado observar y ver, agilizar procesos, ¿no? Eso me fascina hacerlo, agilizar procesos, hacer las tareas de una manera más rápida, buscando siempre el cómo, y así. De alguna manera lo preguntón se me quedó y benefició en otras áreas, ¿no? De lo que tuve en rebeldía se tornó en algo bueno. Y empezó a notar que esta empresa empieza a perder dinero, ¿no? En cuanto a toda su operación. Y yo le hago un plan y se lo presento al gerente. Y le digo, mira, la empresa está perdiendo dinero, ¿por qué no mejor pides que se quite la sucursal y nosotros podemos mantener el lugar sin necesidad que tengan tanto costo operativo? Y nos dividimos el territorio. Hay 2 vehículos, lo podemos hacer así. Y le hice todo el plan. Bueno, fue hasta mi casa para que le explicara el plan otra vez. Recuerdo a vísperas de Semana Santa, para agarrar vacaciones, ¿no? Me dice, oye, necesitamos colectar esta cobranza, ¿no? Le digo, ok. Entonces me da la cobranza, me voy de viaje. Esa vez me fui yo solo. Regresando, me dice, pues fíjate que aceptaron el proyecto, pero no hables de esto con nadie, me dijo. Yo me quedé, ¿por qué? Pues aceptaron el proyecto, pero nada más van a autorizar un representante. Y pues ahí me cayó. Dije, entonces, y me imagino que ese representante eres tú, ¿verdad? Y me dijo, sí, pero por favor no comentes nada. O sea, encima que se robó mi idea, todavía que no quería que dijera yo nada. Bueno, me liquidaron bien, no me puedo quejar por esa parte. Me fui muy a gusto de vacaciones. Pero ahí aprendí eso. No comentes tus proyectos. Escríbelos, encomiéndalos a Dios y después llévalos a cabo. Una vez que ya los llevaste a cabo, entonces sí que se entere todo el mundo, porque se van a enterar. Y aquel el que menos piensas, que nomás te ve con un pantalón diferente o un peinado distinto y ya le está doliendo la boca del estómago, porque así es la envidia, ¿no? Y muchas veces es la persona más cercana a ti, no, así sucede. Y mi padre me volvió a decir, ¿te recuerdas que te dije? Sí, pero pues tenía que aprender. La cosa es de que
nadie va a poder llevar mejor un proyecto que el autor del proyecto. Nadie, absolutamente. Es como querer llevar mejor la vida, siendo que tú no te diste a ti mismo la vida, sino que el creador que nos dio la vida conoce perfectamente su proyecto y conoce perfectamente lo que quiere hacer en nuestras vidas. Yo conocí esa parte de esas personas y me ha servido de experiencia, mucha experiencia, para saber cómo lidiar con eso. Y aún así todavía no quiero decir que ya no me ocurrieron, sí, pero ahora me ha enseñado también a decir, bueno, mi papá tenía una palabra, alguien que tenía ideas o quería apoderarse de algo, o simplemente tenía buenas ideas, decía, tenía una palabra, pues, se siente muy sácale punta, decía él. Entonces, como diciendo, es el que parte el pastel, ¿no? Entonces, si alguien se siente más sácale punta que tú, yo digo, bueno, vamos, déjalo, no te frustres. Porque lo que está guardado para ti, lo que es tuyo, nadie te lo va a quitar. Y lo que no es tuyo, aunque te emberrinches y hagas lo que quieras, eso no se va a quedar contigo. Al tiempo, me dieron un buen trabajo, otro mucho mejor. Y en eso veo una persona que venía en una motito viejita, con su casco, y yo estaba platicando con un cliente. A mí me habían dado un carro del año y todo, o sea, me estaba yendo, gracias a Dios, muy bien. Y se me acerca esa persona y me dice, ya no quieres hablar. Y yo un momento no lo conocí, volteé y ¿quién eres? Y ya dice, soy fulanito. Y ya, le dije, ¿qué pasó? Pues no, que pues tú fuiste el que te quedaste con todo. ¿Qué andas haciendo? No, dice, pues es que ya ves, dice, me despidieron y pues ando de repartidor. Y lo único que le dije, ya ves, le dije, ¿cómo iba a funcionar si no era tu idea? Era imposible que funcionara. No me burlé de él, me dio lástima al verlo así, pero Dios permitió como que yo viera esa escena, porque dice la palabra de Dios de que a tus enemigos los pondrá por estrado de tus pies. Y no lo he visto una sola vez, lo he visto muchas veces. Así es que no te dé miedo, planea. No te dé miedo el progreso, pero siempre procura no contar tus proyectos hasta que no los veas iniciados. Este proyecto de este podcast fue hace 5 años. Sin embargo, apenas, y yo sé que hay imperfección y hay muchas cosas, pero yo lo que quiero es hacer algo natural. Algo que no esté actuado ni... No, hay errores. ¿Por qué? Porque es una plática que yo tengo con ustedes. Y es lo que yo quiero transmitirte. Y como decía mi padre, échale ganas. Sí se puede. Búscale la manera. Una de las cosas que era la manera de que nosotros transmitíamos nuestro cariño. Pero faltaba más. Y eso nos llevó a la siguiente situación. En la siguiente situación donde hubo muchas lágrimas, pero también existió el amor
de padre a hijo y de hijo a padre hasta el final. Ocurrieron cosas sobrenaturales, que esto es real. Y te lo voy a contar en el próximo episodio. Pero si tú crees en lo sobrenatural, tienes que escucharlo. Y si no crees, también escúchalo porque vas a creer. Son cosas que solamente te las voy a platicar y tú vas a tomar tus propias conclusiones de esto. Si hay personas que publican cosas absurdas, cosas vergonzosas en el sentido degradantes hacia la persona o el ser humano, a mí no me va a dar vergüenza, no me da vergüenza el hablarte de estas cosas sobrenaturales porque existen. Hay muchos que creen en santos o demonios, en brujería. Es por eso que me voy a atrever a decirte en el próximo episodio, y voy a tener tal vez a una invitada especial. Pero no te pierdas el siguiente episodio. Estuviste aquí en Hablemos de Todo Podcast con Pablo. Bendiciones.